Buenos días a todos. Son las 10:30, hora estándar del este en Miami, los Estados Unidos de América, toda la costa este. Son las 4:30 en la mayoría de los países de Europa, España, Italia, Francia, Alemania, casi todos. El tema de hoy que vamos a enfocar es la disyuntiva que se yergue desafiante ante los negros cubanos. Es decir, qué actitud deben tener en este minuto, en este momento, en esta coyuntura. Antes de ir allá, quisiera hacer un pequeño resumen de algunas de las opiniones que salieron en el programa anterior sobre si la inmigración es un derecho o un privilegio. Debo decir que la enorme mayoría de las personas que mandaron sus comentarios, y ustedes los pueden ver en Facebook, tenían clarísimo hasta dónde era privilegio y hasta dónde era derecho y qué deberes había. En algunos casos las emociones se impusieron al análisis y no obstante saber dónde está la razón desde el punto de vista jurídico, es lógico que las personas todas somos permeadas de nuestros sentimientos, de nuestras preferencias, y esto lógicamente nos da la posibilidad de divagar un poco sobre el tema. Hay un problema de sensibilidad, un problema de solidaridad con las personas involucradas en estas tragedias, y es lógico que hacia ellos parta un manto de compasión. Hubo un par de comentarios, uno que es o un troll o un agente de influencia, quien no lo sé, que trató de meter el tema del embargo hacia la Junta de La Habana en esto, que como sabemos es un tema interesantísimo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y otro que precisamente hoy leí que me decía que había acabado de darle derecho al régimen. No sé, yo pienso que los isleños tenemos un gran síndrome, no solo los cubanos, y es que nos creemos que nuestro pedacito de tierra es el centro del mundo. Entonces las cosas todas no se pueden cubanizar, todas las cosas... No sé, creo que el tema era clarísimo. Repito, la mayoría de la gente lo enfocó por el lado correcto. Donde existen innumerables diferencias es en la implementación de las reglas, cómo respetarlas. Sí, pienso que ha sido productivo. Unas 5,000 personas vieron el video para hacer la primera vez y no tratarse de una personalidad fue magnífico. Trataremos de que aumenten estos días. Una aclaración necesaria, la última, antes de partir. Algunos me han dicho que por qué este tema, en lugar de tocar el de la Cumbre de las Américas, en lugar de tocar lo de Siria. Hay una cosa, señores, yo no soy reportero, yo no doy las noticias, no tengo ese don, no tengo ese talento. Lo que yo trato de hacer mediocremente es analizar un hecho ya consumado, una noticia ya hecha, súper verificada y controlada, y mirarla de las distintas aristas que se puedan ver. O alertar sobre un posible peligro, y eso lo haré en las próximas semanas con el caso de las elecciones en México, porque no queremos ninguno de nosotros que nuestros hermanos mexicanos pasen por lo mismo que hemos pasado nosotros y los venezolanos y tantos otros pueblos en el mundo. O como este de hoy, porque me parece que hay una celada que se nos tiende. La noticia en caliente, honestamente no tengo el talento para darla. Hay muchos que lo tienen. He visto a Rosa María, que es el protagonista, que estaba hablando de eso, a Alex por allá, otros que lo hacen, los medios lo hacen muy bien. Entonces no tiene sentido que yo me sume a hacer una cosa que no estoy a la altura de realizar decentemente. Entonces vamos a tocar el tema de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, repito, es el reto, el desafío que se yergue ante los negros cubanos y el pueblo cubano en general, porque el tema racial es un tema de todos, en el sentido de decidir si se concentran solamente en una reivindicación racial y dejan aparte la lucha por la democracia, la lucha para derrocar al régimen, para que cambien las cosas en Cuba, para que se viva mejor en ese país, o si llevan las dos paralelamente. ¿Por qué yo escojo este tema? Advierto con alarma, excesiva alarma, que hay una tendencia para meternos en un saco. A las 10 de última, parece que el régimen está dispuesto a sacrificar determinadas posiciones con tal de perpetrarse, y pareciera que el tema racial es uno de ellos. Pero ahí iremos un poquito más adelante. Ahora,
En este esfuerzo iguala el racismo en Cuba con el de Estados Unidos. Es decir, nos tratan de meter a todos en un saco, en una maniobra un poco peligrosa. Ahora, primero que todo, yo desearía una vez más definir el término de racismo. Y que sea claro que el racismo no se trata solamente entre blancos y negros, porque en el mundo hay muchísimos grupos étnicos y hay muchísimos sectores de la población mundial que son soslayados, discriminados y anónimos. Entre ellos las mujeres, de cualquier color que sean. Entre ellos algún sector de los ancianos, de cualquier color que sea. Es decir, que la discriminación, el apabullar al otro, no se reduce al negro blanco. En el caso de Cuba es evidente, y en el caso de Estados Unidos es evidente que es lo que más sobresale, fue lo más dramático, pero tengamos presente que los negros no somos el ombligo del mundo, que las mujeres no son el ombligo del mundo, que los chinos o los asiáticos no son el ombligo del mundo. Hay muchos sectores, muchas famosas minorías que componemos una enorme mayoría, que es la raza humana, que a final de cuentas esa es la que cuenta y esa es la que vale. Ahora, ¿qué cosa es el racismo? El racismo, y no voy aquí a citar a ningún gurú ni a ningún cerebro en la materia, voy a dar un poquito un resumen de lo que he ido viendo, estudiando un poquito a personas que saben de este tema. Y para mí el racismo no es más que la maniobra o el esfuerzo que realiza un grupo determinado, repito, no se trata de blancos, cualquier grupo determinado, para negar el acceso al poder y la riqueza a otro determinado grupo. Y para lograr esto, debe sustentar su esfuerzo en un esqueleto, en una estructura filosófica, de valores, de ética. Lo vimos que lo hizo Hitler con aquella famosa historia de que la raza aria y todas aquellas masturbaciones mentales que ya vimos cómo terminaron. Lo mismo ocurre cada vez que un grupo quiere soslayar a otro. Repito que existe racismo y discriminación, a veces en la misma África, entre dos grupos étnicos. Si no limitemos esto a blanco y negro. El tema de hoy son los negros cubanos, pero el racismo es mucho más grande que esto, señor, y mucho más profundo y mucho más dramático. Ahora, el racismo es estructural. Se da a nivel de grupos de poder, a nivel de relaciones de producción, a nivel de propiedad y apropiación de los medios fundamentales de producción, y eso da al traste con la posibilidad del grupo en desventaja, cualquiera que éste sea, de acceder a estos tesoros. Ahora, el señor que tiene 70 años y toda su vida ha pensado de una manera y de pronto la nieta le llega con que tiene un novio negro y el hombre pone el grito en el cielo y por poco le da un infarto y hay que llamar al rescue. Eso es racismo. No, eso es un prejuicio racial. Esos son rezagos. Pero ese señor no tiene el poder material para evitar que al noviecito de su nieta le quiten el trabajo, lo metan en la cárcel, lo expulsen de la nación o lo maten. No lo tiene. Entonces, no es estructural, queda en el plano de la corteza cerebral, que a veces es importantísimo. Es un prejuicio. Y el mundo está lleno de prejuicios de todo tipo, homofobia, machismo, de todo tipo. Todos los seres humanos somos, en cierta medida, susceptibles a algún tipo de prejuicio, a algún tipo de discriminación, a algún tipo de rezago. No nos hagamos los vanguardistas y los impolutos. Todos somos susceptibles a esos prejuicios. Y la única manera de vencer esos prejuicios es estar conscientes de nuestra propia susceptibilidad. Ahí ese es el primer paso. Ahí es cuando de veras empezamos a enfrentar esto. Este señor que tiene ese prejuicio con el noviecito de su nieta, señores, me duele decírselos, pero tiene todo el derecho a albergar ese prejuicio porque es un ser humano y tiene derecho a pensar como le dé la gana. Y yo, que pienso de la otra manera, estoy sentado del otro lado de la mesa, tengo que defender el derecho de ese señor a morirse con sus rezagos si así lo desea. Es censurable, es criticable, es una pena, pero no se puede ni demonizar, ni castigar, ni descalificar, a menos que se salga de las normas de convivencia social. Es decir, creo que es obvio
que una cosa son los prejuicios raciales, que no es que sean menos malos, pueden ser letales. Y otra cosa es el racismo como estructura y el impedimento de uno o más grupos sociales a acceder al poder y la riqueza. Eso sí es dramático. Y era lo que ocurría en Estados Unidos en los años aquellos tristísimos, donde a los negros los colgaban de los árboles, quemaban las casas, le ponían la cruz enfrente. ¿Tuvimos en Cuba ese fenómeno? Casi nunca. El racismo en Cuba era mucho más sutil, estaba al nivel vernacular. Que recuerde, no había ninguna ley, jurídicamente no estaba refrendado. No habían bebederos para blancos y negros, aunque había lugares que incluso a Batista le prohibieron la entrada, si no me recuerdo, a la Havana Yacht Club. Es decir, episodios habían, pero el racismo en Cuba adquirió otro avatar. ¿Y por qué adquirió otro avatar? No quiero entrar en una lección de historia porque si mis maestros Mario Adolfo, Enrique Patterson, Benimelis y los demás me ven hablando de esto, se van a echar a reír. Así que denme solo 2 minutos y después me salgo del tema histórico porque lo que voy es al análisis. Pero es cierto que los negros cubanos tuvieron un papel fundamental en la lucha por la independencia contra España. Y entonces esto hizo que se creara una cierta hermandad, al menos en el plano del Ejército Libertador, un cierto, tenemos al gran Antonio Maceo, es decir, esto fue una cosa distinta al avatar que tuvieron los esclavos que vinieron a los Estados Unidos. Después pasó lo que pasó, pasó la República, llegó el régimen prometiendo que iba a acabar con el problema, lo que hizo fue agravarlo más, ponerlo debajo de la alfombra, todo eso lo sabemos. Pero a las 10 de última, ¿qué es lo que ocurre? Hay una tendencia en los últimos tiempos donde se nos quiere igualar. Y cuando digo igualar no digo en términos de valor humano porque todos somos iguales, pero igualar en términos de avatares y revisar la historia, no revisitarla, sino revisarla. Y oigo decir con frecuencia, no, porque los mismos barcos que vinieron aquí a Norteamérica fueron los que fueron a Cuba, los negros somos todos los mismos, y sea cual sea el sistema que esté, estamos siempre peor. Cuando era España estábamos peor, y aquí con Inglaterra estaban peor. Después aquí llegó la libertad y siempre los negros siguieron peor. Después en la República, en Cuba, fueron los que vivían peor. Es decir, ese no me interesa nada, lo que en italiano se llama qualunquismo. Esa manera superficial de analizar la historia, donde se mete todo en una sola canasta y se nos plantea que si como los negros siempre somos los que llevamos la peor parte en cualquier tipo de manifestación o cualquier tipo de sistema social, pues entonces el problema no son los sistemas sociales, el problema es el racismo y contra eso es lo que hay que luchar y de todas maneras estamos mal en cualquier sistema social. No y no. No es lo mismo la Junta de La Habana, la negación total de los derechos de cualquier ser humano, de cualquier color que sea, en sacrificio a una única familia y a sus 4 sicarios que le alan la leva, que sociedades con democracia, con desarrollo, donde pueden subsistir fenómenos vergonzosos sin lugar a duda, como el racismo, como el machismo, como la homofobia. No es lo mismo un lugar donde tenemos a un Denzel Washington, donde tenemos a Samuel L. Jackson, donde tenemos a miles de negros y de otras minorías, porque los hay también hispanos, que ganan fortunas en Hollywood. No es lo mismo esto a lo que ocurre en Cuba, donde no hay galanes negros, donde los negros lo que hacen es el papel de esclavo y el cepo y los golpes y de segundones y a limpiar los pisos en los paladares. No es lo mismo. Que subsistan problemas de falta de integración en las sociedades de democracia es innegable y pienso que todos los que me siguen un poco me han visto criticarlo. Pero comparar esto con la situación en Cuba y por tanto decir, mira, la lucha contra el problema de la formación socioeconómica es a un segundo plano, lo que hay que lograr es la igualdad racial. Señores, sin el pleno desarrollo de las capacidades humanas de toda la raza humana, y valga la cacofonía, no hay posibilidad de integración racial. Integración racial e igualdad, ¿para qué? ¿Para estar todos enterrados en el mismo cementerio? ¿Para estar todos reprimidos de la misma manera? ¿Para compartir la misma celda? No sé. Un sistema totalitario no da las posibilidades objetivas
para lograr igualdad de ningún tipo, porque el totalitarismo ya parte de la premisa de que hay un grupo vanguardia, una familia que lo ve todo, y todos los demás debemos agradecerle el hecho de que podamos respirar. Entonces yo me pregunto, en esa camisa de fuerza tan estrecha, ¿dónde cabe la lucha por la igualdad de raza, por la igualdad de género, por la igualdad de cualquier tipo? Entonces ese planteamiento es una falacia. Y sobre ese planteamiento se erige toda esta cosa de, bueno, el régimen parece que finalmente se ha dado cuenta que tiene problemas, está cediendo en esto, vamos a tratar de ver qué hay para nosotros ahí, vamos a tratar qué podemos lograr, no vamos a aumentar la retórica, no vamos a hablar tanto de la dictadura y de estas cosas, vamos a suavizar el lenguaje y así podemos llegar lejos. Y vamos a entrevistarnos con algunos personeros de ellos que sean negros a ver cómo piensan. Señores, vamos, y todos lo sabemos. Allí no hay nada para nadie que no sea la familia. Y para los negros menos. Hay poquísimos que no tienen ningún poder, que los tienen ahí como sabemos todos, de figura decorativa, y que no pueden acarrear ningún cambio en los equilibrios de poder allí. Entrevistarnos con esta persona no nos da ninguna ventaja. No tengo ningún problema si vienen a Estados Unidos, si nos encontramos en otro sitio y quieren discutir el tema racial desde una perspectiva antropológica, de una perspectiva socioeconómica, universal, en lo limitado de mis pequeños conocimientos, no tengo ningún problema en intercambiar. Yo hablo con todo el mundo, independientemente de cómo piense. Pero que yo limite mi retórica, que yo baje un poco el tono y que no diga que aquello es una dictadura con tal de que estos sicarios a la levas me oigan, no tiene sentido. ¿Para lograr qué? ¿Para lograr qué? La igualdad de las razas, de los géneros, de las inclinaciones sexuales, en una situación como la cubana, es lograble solo cuando desaparecen las razones del soslayamiento de las necesidades fundamentales de toda la raza humana. Es decir, que la lucha por la igualdad, por la integración racial en Cuba como en cualquier otro sitio, se ciñe y es parte y pasa por la lucha de las reivindicaciones humanas universales para todos los grupos. Una separación de colores no es más que caer en la misma trampa del mismo racismo que tanto estamos criticando. Es más de lo mismo. Ahora, hay otra cosa. En esta igualar a nosotros, a los afroamericanos, se cae de nuevo en falacias. Vamos a estar claros que ese periodo del 40, los 50 y los 60, sobre todo los 60, donde se desató la batalla del Dr. King y otros líderes afroamericanos, se llevaban a cabo en un escenario de un país que era, o que todavía es, pero en ese momento más que nunca, era el faro de libertad, de tecnología, de desarrollo, de todas las realizaciones humanas, y tenía ese enorme defecto que era el soslayamiento de un 13-12% de la población negra específicamente, y otras minorías, pero estamos hablando ahora de la población negra. Es lógico que si no había nada en el plano socioeconómico contra lo que se debía luchar violentamente o en modo vehemente, la lucha de los afroamericanos se concentrara en el plano racial. Es solamente lógico y científico. Pero es que los negros cubanos no somos iguales, no tuvimos los mismos avatares, ni tenemos la misma situación. Nosotros, por lo que tenemos que luchar, es por la democracia. Y esta democracia, y a eso sí tenemos el deber de hacerlo, incluye la igualdad de todos los sectores, de todos los grupos étnicos, e incluye la igualdad y que finalmente se reconozca el papel fundamental y protagónico que los afrocubanos o los negros cubanos hemos tenido en el devenir de la historia desde el momento de las luchas de independencia. Por otra parte, habría algunos esquemas de las actitudes de los últimos tiempos, de los últimos 30 años, de la comunidad afroamericana, que yo me cuidaría mucho como negro cubano de copiar. Ese buscar África a toda costa, pero no África en el deseo científico de ir a un país africano y encontrarnos con parte de nuestras raíces, como ir también a España y encontrarnos con parte de nuestras raíces. No, ese africanismo ciego, casi perverso, casi enfermizo, que me pongo un nombre africano que ni siquiera es africano, cojo un nombre y me lo invento, se parece a la generación Y de Cuba.
Esto denota una inestabilidad terrible en la psiquis de una sociedad. Este todo blanco, todo negro, que a veces desgraciadamente nuestros hermanos afroamericanos muestran, este recelo hacia el otro, ese mirar hacia el piso cuando uno se cruza con ellos, ese the man, llamando al otro, al hombre blanco, the man, y entonces ¿qué queda para mí? ¿Am I an ape? ¿Am I a monkey? ¿O what the hell am I? Si el otro es el hombre, ¿qué cosa soy yo? ¿Un animal? Sin quererlo estoy reforzando la retórica que tanto odio o parezco odiar. Señores, para mí es claro que todas las personas que nos enfrascamos en una lucha por reivindicar los derechos de cualquier grupo, en este caso de los negros, el objetivo que debemos tener es sentarnos a la mesa donde está el otro y a nosotros no nos dieron silla. Pero nunca debe ser sentarnos y patear al que está y que vaya a la misma posición nuestra, porque entonces esto nunca se va a acabar. Y que quede claro, si el avatar histórico hubiese sido distinto y los negros hubiéramos sido lo que teníamos un desarrollo socioeconómico más adelantado o por lo menos más poderoso, hubiéramos probablemente hecho lo mismo con los blancos que se hizo contra nosotros. No recordemos que los negreros, estos comerciantes de tragedia que iban a buscar a los africanos para traerlos a este continente, se surtían de lo que le daban negros de allí que habían luchado entre sus tribus y habían esclavizado a otros. Es decir, que esto que muchos de las personas que vinieron aquí, de nuestros antepasados que vinieron aquí, eran ya esclavos de una tribu que le había ganado una guerra. Entonces, no entremos a hurgar en esa madeja porque verdaderamente, como se dice en buen cubano, tiene comején. Entonces, no se trata de patear al otro y sacarlo de la mesa, se trata de que todos nos sentemos armónicamente y podamos comer en paz. Y si nos queremos gustar y casarnos entre nosotros y revolcarnos, magnífico. Y si no queremos porque tenemos algún prejuicio, es nuestro derecho. Basta que no se pueda patear a nadie fuera de la mesa. Y volvemos a la diferencia entre racismo estructural a nivel de formación socioeconómica, con toda una parafernalia de cuerpo filosófico que lo sustenta y que es tenaz y denso como la peor de las costras, y los prejuicios raciales que, por cuanto lamentable, por cuanto vergonzosos, no son más que reflejo de toda una vida en un cierto modo. Los seres humanos no podemos pensar en modo distinto del que hemos vivido toda la vida. Eso ocurre muy pocas veces, excepciones muy honrosas, pero honestamente ocurre muy pocas veces. Ahora, una vez que vimos la diametral de diferencia que hay entre nosotros y los afroamericanos en el sentido del avatar histórico, es claro que en términos raciales, en términos genotípicos o fenotípicos, sí, somos muy parecidos. Es claro que a la hora de que de una persona con tantos prejuicios habla, siempre se dice aquello de que todos los negros son iguales, ustedes todos se parecen, lo que es una gran ignorancia porque significa que prácticamente la persona es ciega, porque hasta el modo de verse es distinto. Pero bueno, lo importante es que sepamos diferenciar. Alguien me comenta aquí que entonces queda claro que las organizaciones negras violentas como Black Lives Matter, Black Panthers son contraproducentes, antiproducentes. Ok, sí y no. Un Black Lives Matter hoy, que entre sus consignas llama a matar policías y les llama puercos a los policías, a mí me da tanto miedo como las organizaciones de estos extremistas, supremacistas blancos, es decir, hay que borrarlo. Ahora, no perdamos un detalle, y uso mucho la palabra avatar histórico, porque un pequeño avatar puede marcar la diferencia entre sí y no. Recordemos que los Black Panthers son prácticamente simultáneos a Martin Luther King. Yo, como persona, rechazo la filosofía de la violencia. Pero a Martin Luther King, para negociar con Kennedy y con Johnson, lo ayudó muchísimo la presencia de los Black Panthers. Sencillamente porque le dijo a Johnson, oye, o hablas conmigo o hablas con estos turulatos, que te van a quemar el país. Esto, el empujoncito final que faltaba, posiblemente se le haya dado la presencia de un grupo de trasnochados, con todo mi respeto, que abogaban por una violencia.
a veces, o casi siempre, permítanme el cinismo, en la historia es necesario que hayan dos posibilidades, una tétrica y la otra más o menos aceptable. Con la existencia de la tétrica, de la improponible, la aceptable gana el palco y logra imponerse. Es una de las tantas vertientes que llevaron a Martin Luther King a vencer en su diálogo, aunque no logró verlo totalmente. También una de las cosas que llevó a Martin Luther King a imponer y a lograr sus objetivos fue que logró aglutinar al otro. No se convirtió en una lucha exclusivamente de negros. Muchas personas sensibles empezaron a comprender la realidad y logró aglutinar. Y en esa marcha tan grande que hizo en Washington había gente de todos los colores. Entonces, esto es importante. Por eso, esa es la parte de la lucha de los afroamericanos que los negros cubanos debemos copiar. Unidad, aglutinar, un sentido científico, no salirnos de la lucha contra la dictadura y la lucha por la democracia. Y además de eso, tener presente que señores, si después de la guerra de independencia, habiendo tenido un Maceo y a los Moncada y a tanta gente, y haber llevado el papel preponderante por la independencia, si después de todo eso lograron soslayarnos, ¿qué no pasaría si ahora se nos pudiera achacar que somos conniventes con el régimen, que estamos tomando sopa en casa del contrario, que estamos de cuchicheo por corredores sórdidos y estrechos con personeros del régimen de cualquier color que sean? La excusa sería magnífica para soslayarnos de nuevo. Pienso que la única manera de poder defender nuestra presencia en una Cuba de mañana, a paridad de condiciones, sin supremacía, a paridad de condiciones, con todos los demás grupos del arcoíris, del caleidoscopio que forman la raza humana que vive en la isla, es no perder la posición diametral contra todo lo que sea opresión de cualquier tipo. Y eso va fundamentalmente contra el régimen. Connivencia, contubernio con el régimen para lograr 4 migajas es un suicidio histórico que cometeríamos. Y sé que hay mucha gente de buena voluntad que, como el tiempo pasa, como aquello, como dice un gran amigo mío, ha durado tanto y es tan aburrido que ya hay algunos de nosotros que dicen, mira, dame una Cuba, cualquier Cuba, pero dame una Cuba, no importa, dame una Cuba, porque tememos morirnos sin tener ni siquiera una Cuba. Y eso es respetable, es loable, yo lo entiendo, es psicológico. Para mí personalmente, señores, y exhorto a todo el que me escucha a mantener la misma posición, al menos en este sentido, prefiero no tener jamás Cuba y morirme sin ella, que ceder al último minuto contra los que nos echaron de nuestro país. Eso sería imperdonable y va más allá de colores y va más allá de grupos y de inclinaciones. No cedamos a las maniobras. El régimen se ve contra la pared y comienza a ceder determinados intersticios y resquicios. Parece que la cosa del homosexualismo, el problema racial, son cosas que está dispuesto a ceder con tal de mantenerse en el poder. No le hagamos el juego. Acaban de recibir con bombos y platillos al de turno en Vietnam, que se hizo una apología a la economía de mercado. Parece que están hasta dispuestos a aplicar una economía de mercado. Vamos a ver de qué mercado es. Pero de democracia, nada. De verdadera igualdad y de poder compartido y de protagonismo del pueblo, nada. Entonces, no cedamos ante los cantos de sirena. Aunque observemos la situación y veamos que se puedan dar pasos positivos. Hay que aprovechar cualquier coyuntura, pero no nos vayamos con la de trapo. Esos señores son unos racistas y no van a cambiar nunca. Y la estructura de poder no cambia porque nos entrevistemos con 4 de sus personeros. Espero haber ilustrado al menos mi punto de vista, haberles llevado este mensaje. Me interesa mucho sobre todo el concepto de la diferencia entre racismo y prejuicio racial, porque a veces lo confundimos, a veces le damos a determinadas personas que tienen prejuicio una demonización tan grande que precisamente se cierran en sí mismos y eso impide que puedan luchar contra sus prejuicios. Pienso que como todas las cosas en la vida, la lucha
por la integración racial debe estar acompañada de mucha inteligencia, mucho raciocinio, mucho valor histórico y además de mucha compasión y tolerancia hacia el otro, aunque piense distinto. Vayan con Dios.